Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y es un placer para mí poder compartir con ustedes. Acompáñenme orando. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, y Señor, que en el conocimiento de tu palabra venga sabiduría a nuestro corazón. Toma mi mente y mi corazón para que solo palabra pueda salir de mí para edificación de la vida de todos los que la escuchan y de mi propia vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos reflexionando acerca de la carta a los Efesios. Y algo que es importante recordar es que esta carta va dirigida a creyentes que son santos y fieles, que han perseverado firmes en la fe. Y que no solo han perseverado firmes en la fe, sino que están aprendiendo a vivir en una unidad en el amor de Cristo. Una unidad que tiene que integrar a judíos y a gentiles. Todos estos en un mismo cuerpo, una misma familia, un mismo pueblo de Dios, unificados por la redención en la persona del Hijo, quien compró con su sangre y derribó toda barrera. Así que todos nosotros, de todo tipo de raza, de cualquier parte del mundo, somos unidos en la fe de Jesucristo en un solo pueblo. Es en medio de este momento, a los textos que vamos a estar reflexionando hoy, que Pablo llama a estos creyentes, y yo quiero invitarles a que vayan en su Biblia en el capítulo 4 del libro de Efesios, por favor. Y estando en la reflexión de este pasaje, en el capítulo 4, en el versículo 17, Pablo los exhorta y les dice: esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo asienta que la vida del creyente debe sentar una diferencia entre una vida anterior y una vida después. La vida anterior está marcada por personas gentiles que todavía están en los brazos del príncipe de este mundo. Y el verso 18 aclara esto. Dice 18 y 19 de Efesios 4: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es el hombre natural sin Dios, envuelto y completamente muerto en sus delitos y pecados. Ahora, Pablo dice: ustedes ya no andan así. Desde que conocieron a Cristo, ustedes deben de vivir una vida diferente. En el verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Verso 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, la vida del creyente debe sentar o dar por claro una vida diferente a la que vivía antes. Y Pablo utiliza 5 ejemplos interesantes. 5 ejemplos que platicamos de ellos en el mensaje del domingo. Pero es importante que volvamos a ahondar un poquito más en estos 5 puntos. Permítanme leer el del verso 22 del capítulo 4 de Efesios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo está hablando que en verdad tenemos que quitarnos de nuestra vida, porque aún en nuestra vida puede existir una lucha en querer vivir
como se vivía anteriormente. Una lucha en el corazón, despojarnos, porque esta parte de nosotros la controlan deseos engañosos, lo que yo llamaría también espejismos de satisfacción, que pensamos que este tipo de prácticas traen gozo, traen satisfacción, llenan nuestra vida, y no, solamente son deseos engañosos, y los tenemos que quitar de nuestra vida. Por eso Pablo sigue diciendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí da aspectos importantes. Nuestra mente tiene que renovarse, y además debemos de vestirnos de un nuevo hombre que está creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este sentido es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a vivir una vida recta y pura. En la versión Dios habla hoy, el verso 24 dice de la siguiente manera: y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿Se dan cuenta? Vida recta y pura. ¿En qué? En una persona creada a imagen de Dios. Es a imagen de Dios que tenemos nosotros que actuar. Ahora, les decía, Pablo utiliza 5 puntos importantes. Y el primero tiene que ver con lo siguiente, en el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. En esta acción que Pablo invita, lo primero que llama es: despójate de la mentira, quítate de toda posibilidad de mentir. La mentira arrastra, la mentira crea confusión, la mentira niega completamente la verdad de Dios. Y entendamos lo siguiente, ¿sí? Un ejemplo muy claro es lo que se vivió en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva vivieron su caída, especialmente la serpiente ataca en un sentido engañando a la mujer, cuando le dice que si Dios les había prohibido que no comieran de ningún fruto. Y la mujer responde: de todos podemos comer, mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comeremos, porque si comemos vamos a morir. Y aquí, cuando Satanás le dice lo siguiente a la mujer, Génesis 3, 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese, Adán y Eva le creyeron a la serpiente la mentira que estaba diciendo, y lo que estaba diciendo la serpiente es que Dios era mentiroso. Cuando nosotros mentimos, nuestra mentira imita la mentira de Satanás, sobre todo por un sentido muy importante. Toda verdad, en el sentido más profundo de principios y valores, la verdad es de Dios. Y el hombre que Dios crea se desarrolla en la verdad. Cuando nosotros en nuestra vida práctica y ética optamos por la mentira, entonces estamos diciendo que lo que Dios dijo de verdad es mentira, y decimos que es mentiroso. De esa manera estamos emulando al mismo Satanás. Es por esto que Pablo dice: quítense toda mentira, y al contrario, vístanse de rectitud, vístanse de verdad.
porque la verdad es un ejemplo de que hemos nacido de nuevo. Luego Pablo llama en el verso 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra que se utiliza aquí de enojar es la palabra orgizo, que significa provocar o encolerizar, llegar a exasperarse. Y sí, significa enojo, ira, airar. Y lo que podemos ver bien en este aspecto es que nuestro corazón entra en una actitud de enojo creciente. Es decir, estamos en la parte molesta, y si nosotros permitimos que el enojo crezca y siga avanzando, este se convertirá en ira. Algunas versiones dice así, enójense, pero no pequen. Podríamos considerar que en nuestras relaciones pudieran existir enojos justificados, pero podemos ver bien que Dios, encontramos quizás el ejemplo de que su enojo contra el pecado es justo, es verdadero, así que es permitido que su ira es santa. Pero en nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que nuestro enojo contra nuestro hermano sea un enojo desmedido, ¿sí? Un enojo fuera de control. Miren, cuando Jesús está enseñando acerca de el mandamiento no matarás en el Sermón de la Montaña, fíjense lo que le dice a sus discípulos. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aun cuando el contexto de este pasaje es el mandamiento no matarás, los judíos habían tomado que solamente este mandamiento tenía que ver cuando uno asesina a alguien. Pero Jesús va más allá, porque dar lugar a la ira, al enojo desmedido, que pueda dar paso al insulto, al decir que hasta tu propio hermano es una persona que no tiene entendimiento para la salvación, si es fatuo y no puede ser salvo, Jesús dice, estás exponiéndote tú mismo al infierno. Y fíjense algo muy interesante. Satanás actúa en medio de la ira. Y por eso el pasaje nos dice, no demos lugar al diablo. Cuidado, cuidado cuando permitimos de nosotros, ¿sí?, los enojos desmedidos en nuestra vida, porque actúa en nuestro corazón lo que deseamos para nuestro prójimo. Tercero, actuar con honestidad siempre. Dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta es una invitación sencilla, aun cuando es una invitación a aquellos que practicaban el robo, que para muchos el robar, el estafar, el llevarse, diríamos por acá, al baile con alguien de alguna cosa que le teníamos que vender pero le dimos menos, y que algunos se jactan por esta posición. Pablo está diciendo, no, nosotros no podemos tomar lo que no es nuestro, sino al contrario tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para hacer bendición a aquellos que no tienen, ser dispuestos a hacer bendición al necesitado. Cuarto, cuiden su forma de expresarse. Versículos 29-30 de Efesios 4.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A mí me llama mucho la atención hoy día, mis amados, mis hermanos, mis amigos, que hay comunicadores con mucha reputación importante en los medios de televisión, de la radio. Y esto se ha notado por usar palabras soeces y que algunos consideran que son típicas del lenguaje mexicano para expresarse. ¿Por qué? Porque son valientes y se lo dijeron, no se lo mandaron a decir y se lo expresaron su enojo de tal manera con sus palabras contra un político, contra una persona que cometió un delito, vaya, parece que los sacan de su corazón. Sí. Pero ¿saben? Nosotros como creyentes no podemos dar lugar a esto. No. Nuestras palabras deben de venir de un corazón que tiene dominio propio en lo más profundo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si muchas veces insultamos, lo que estamos sacando es lo que está en nosotros, no lo que es la otra persona, es lo que en nuestro corazón está fluyendo. Es por esto importante que pensemos que el lenguaje corrupto es corrupto en todas formas. Por eso es que nosotros debemos saber que ese lenguaje no es permitido ni con mi prójimo, ni con mi cónyuge, ni con mis hijos, ni con el vecino, ni con el que va en el auto y que se me acaba de atravesar, con nadie. El lenguaje en la vida del creyente debe ser un lenguaje que construya, un lenguaje que exhorte, un lenguaje que motive, un lenguaje que edifique la vida. Me encantan las palabras que Pablo dice, cuando dice, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Mi amigo, mi hermano sobre todo, cuando nosotros no usamos un lenguaje correcto, contristamos al Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Finalmente, andemos en la armonía de Cristo. Los versículos 31 y 32 dicen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Rompamos todo ambiente de amargura, todo ambiente que ha oprimido nuestras relaciones. Vayamos quitando todo enojo que exista, toda lucha. No permitamos que haya gritos, no permitamos que hayan malas palabras, que haya malicia en nuestro actuar, sino al contrario, que podamos manifestar misericordia, bondad de Dios, amor de Dios sobre todo. Sí, la presencia de Dios. Y quiero aterrizar estos versículos, con lo que dice el primer versículo de Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro andar, nuestro actuar debe reflejar a Dios en nuestras vidas. Debemos imitarle a Él. Él, cuando nos vean en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro vivir y cómo nos tratamos, digan, vaya, ellos son familia de Dios, ellos son hijos de Dios. Yo espero que esto sea bendición a tu vida y que esto refleje el Cristo Redentor de tu corazón, porque si no, tienes que pensar si verdaderamente has sido redimido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que esta transforme nuestra vida y nuestro corazón para tu gloria.
Gracias, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.